Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Aquí estamos como todas las mañanas con mucha alegría y gran entusiasmo para llevarles a ustedes por el mundo de la información. A nombre de mi equipo de trabajo, su amigo Pedro Ferriz de Con les da la bienvenida en esta primera emisión a través de www.centralfmequilibrio.com, de las aplicaciones que tenemos en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Estamos listos y empezamos con un resumen. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Se está empezando a descomponer el panorama político para Morena y los aspirantes a suceder a López Obrador están calentándose. Y para esto, Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, les dice: no se calienten. Esto a los 4 aspirantes a la candidatura por la presidencia, luego de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, trata de fijar las reglas para el proceso interno. El presidente de Morena, este impresentable sapo, el dirigente, reitera que primero están las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, por lo que les pide acudir a los próximos 4 fines de semana a tierras coahuilenses para conseguir más votos, así como para enviar a sus equipos que andan pintando bardas y realizando encuentros. Revela que la primera semana de junio citará a los aspirantes para definir juntos la convocatoria para elegir al coordinador de comités de la Cuarta Transformación, que es el nombre que se le da al que sería próximamente el candidato del presidente para sucederlo en Morena. Para llegar al 2024 tenemos que pasar necesariamente por el 2023. Y entiendo el interés que tienen tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como el compañero Gerardo Fernández Noroña, ya de saber cuándo va a ser la encuesta, si va a haber que renunciar o no, si va a haber debates o no. Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila y se vengan a ayudarnos al Estado de México. Que no se calienten con el 24, tenemos que resolver y ganar primero el 23. Es lo que dice Dante Delgado. Informó que hace unos días se reunió con Adán Augusto López y con Ricardo Monreal. Les pidió hacer una pausa en su proselitismo. Este jueves se entrevistará con Ebrard y con Claudia. Dice que la propuesta de la dirigencia es que la convocatoria se publique la última semana de junio o la primera de julio. La primera encuesta que sea entre julio y agosto, y la segunda antes que termine el mes de noviembre. Contrario a lo que planteó Ebrard de renunciar a los cargos públicos una vez que arranque el proceso interno. Delgado dijo que no es necesario, pues la ley establece que sería hasta noviembre cuando fuera necesario el que hubiera estas renuncias en una jefa de gobierno que ya no hace labores de jefa de gobierno, un secretario de Relaciones Exteriores que ya no lo es, un Adán Augusto que ya se le olvidó que es secretario de Gobernación, y un Ricardo Monreal que exquisito espera desde el Senado. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, nominalmente, pide tener paciencia en la elección de candidato en Morena para la presidencia en el 24, a través de una encuesta, después de las peticiones del canciller Ebrard acerca de que se fijen reglas y plazos para elegir representante de Morena. Sheinbaum dice que ya lo definirá la dirigencia y que existe igualdad de condiciones para los interesados en el proceso. La Consejería Jurídica de la Presidencia pidió formalmente
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en orden de prelación las impugnaciones contra la Ley General de Comunicación Social, empezando por las registradas en 2018 y no las más recientes impuestas en contra del Plan B electoral. El jurídico del presidente recordó que al inicio del proceso electoral 2017-2018, las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso aprobaron esta ley a pesar de los cuestionamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la entonces oposición, incluida Morena y Movimiento Ciudadano. Advierte sobre el cambio de criterio en la Corte, ya que en 2018 no consideró que la Ley de Comunicación Social tenía carácter electoral, ni concedió la suspensión solicitada como ocurrió ahora con el Plan B. También recordó que hasta la fecha el máximo tribunal no ha dictado sentencia definitiva, pese a que han transcurrido prácticamente 5 años de la impugnación. Mientras los presidentes Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, presidente del Senado, informaron que aún no hay acuerdos o pláticas para llevar a cabo un periodo extraordinario para la designación de los comisionados del INAI. Dicen que si bien no hay un acuerdo, tampoco habría un obstáculo insuperable que impidiera realizar la convocatoria para un periodo así, un periodo extraordinario. Una juez federal concedió una suspensión provisional para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta al Pleno la designación del sustituto de Javier Acuña, quien concluyó su periodo al frente como comisionado del INAI el 1 de abril pasado. También dio un plazo de 48 horas para que la Junta acredite que cumplió con la suspensión definitiva otorgada desde el 3 de marzo pasado, que ordenó cubrir las otras 2 vacantes del instituto. Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, informó que ya están litigando en el Poder Judicial que la suspensión otorgada se amplíe y vincule al órgano legislativo. Senadores republicanos en los Estados Unidos, encabezados por Lindsey Graham, piden al presidente Joe Biden revertir la orden de finalizar la próxima semana el título 42 ante un posible aumento de migrantes que sería insostenible. En una carta argumentaron que, según el Departamento de Seguridad Nacional, el flujo de ilegales podría llegar a 13,000 por día, señalando que esto exacerbaría lo que ya es un desastre humanitario y de seguridad nacional en la frontera común con México. Por su parte, Lindsey Graham calificó el envío de tropas a la frontera como un teatro ridículo. El 11 de mayo va a ser un día de pesadilla, un infierno para los estadounidenses, dice Lindsey Graham. La orden de salud es una de las herramientas más efectivas para desalentar la inmigración ilegal. Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, viajará esta semana a la frontera de Texas con México, según informa en un comunicado. El martes, la administración Biden anunció el envío de 1,500 militares a la frontera con México para apoyar a la patrulla fronteriza, según un reporte que nos dio el día de ayer Adriana Braniff. La Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó su 10º aumento a la tasa de interés en un poco más de un año. Dio indicios de que el actual ciclo de ajuste está llegando a su fin. En una decisión unánime ampliamente esperada por los mercados, el Comité Federal del Mercado Abierto elevó su tasa de interés de referencia en 1/4 punto porcentual. El incremento llevó a la tasa de fondos federales a un rango objetivo de 5 a 5.25%, el más alto desde agosto del 2007. Fíjense nada más, estamos hablando de hace 16 años. Los mercados anticiparon que un crecimiento más lento y la posibilidad de una recesión obligarían a la Fed a recortar las tasas a finales del año. Y ahí vendría otra vez una tendencia a la baja. El peso mexicano subió a su nivel más fuerte en casi 6 años después que la Reserva Federal de los Estados Unidos elevara sus tasas de interés en 1/4 punto. Este miércoles el tipo de cambio llegó a cotizar en 17.83 pesos por dólar. En el mercado internacional, el nivel más fuerte
para el peso desde septiembre del 2017. Al menudeo, en ventanillas bancarias, el dólar se negoció en 17,31 unidades a la compra en Citibanamex y en 18,31 a la venta, 12 centavos menos que en el martes. De esta forma, la moneda mexicana ligó 2 sesiones de apreciación. En otros temas, Petróleos Mexicanos registró una caída en su utilidad neta de 53,6% durante el primer trimestre del año. La petrolera obtuvo una utilidad de 56,735 millones de pesos en los primeros 3 meses del 2023, en contra de los 122,493 millones de utilidad en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un reporte entregado a la Bolsa Mexicana de Valores. La baja es el resultado de una disminución en las ventas totales, el incremento en el deterioro de los activos fijos y menores ingresos. Los ingresos de Pemex también sufrieron una reducción de 17,4% al declinar a 418,438 millones de pesos desde los 506,704 millones de pesos que se obtuvieron un año antes. Esto derivado de una disminución del 19,1% de las ventas totales por una merma del 8,3% en las ventas nacionales y de 30% en las ventas de exportación como resultado de menores precios del crudo y petrolíferos a nivel mundial. Pemex gestiona para extender el aplazamiento de los pagos de la tasa de derecho de utilidad compartida, los DUCs, que debe de hacer al gobierno mexicano el próximo año a medida que la petrolera está cargada de deuda. Pemex negocia al tiempo que busca fuentes alternativas de financiamiento para ayudar a pagar las amortizaciones de la deuda que vence en este año sin recurrir al gobierno para que haya, de parte del gobierno, una inyección de capital, dice el director de finanzas de Petróleos Mexicanos, que es Carlos Cortés. En el primer trimestre del 2023, el gobierno federal reportó un subejercicio de 160,955 millones de pesos en el gasto programable, que podría estar afectado por la caída de ingresos. La mayor parte de estos recursos no ejercidos la concentró Pemex con 41,740 millones de pesos, lo que obedeció a menores erogaciones de inversión fija y servicios generales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Un tribunal federal confirmó una deuda fiscal de 1,633 millones de pesos a la multinacional ArcelorMittal, la segunda mayor productora de acero en el mundo. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en contra de la empresa y confirmó la legalidad del crédito fincado por el Servicio de Administración Tributaria por aplicación indebida de deducciones para reducir la base gravable sobre la cual pagó el impuesto sobre la renta del ejercicio 2013. El litigio inició en el 2019. En México, su principal planta está en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En el 2021 reportó ventas de 2,360 millones de dólares, unos 46,000 millones de pesos al tipo de cambio que estaba vigente en ese momento. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores prepara la legitimación de los contratos colectivos de trabajo de Mexicana y de Aerocaribe. Jesús Ortiz, director de Planeación Estratégica de ASPA, aseguró que estos procesos son independientes de la operación de compra que el gobierno pretende realizar sobre la marca Mexicana para hacer una aerolínea que se le confiaría a la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno federal castigó el fondo para apoyar gastos médicos catastróficos, pero no dejó de aportar montos millonarios para los fideicomisos militares, pese a que hay una crítica por la opacidad que implica esta figura. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que contempla el financiamiento a los tratamientos por cáncer infantil, disponía el sexenio pasado de más de 10,000 millones de pesos en el marco del Seguro Popular. En el financiamiento a los tratamientos a cáncer infantil, entre el 2018 y el 21, por ejemplo, hubo una drástica caída. Al inicio del sexenio de este señor que hoy gobierna México, se destinaron 300 millones de pesos, pero 3 años después la inversión fue de 15 millones. Es decir,
no por nada ha habido 3,000 niños muertos por falta de atención oncológica desde que empezó la administración de este señor. Pero, mientras que se debilitan estos fideicomisos, los controlados por la Secretaría de la Defensa y Marina aumentaron 124% en solamente 3 meses. Al cierre de marzo de este año ya suman 134,547 millones de pesos. En su informe trimestral, la Secretaría de Hacienda dice que la Sedena ya tiene 5 fideicomisos con un monto total de 109,330 millones de pesos. Al cierre del 2022, solo tenía en ellos 42,600 millones, el monto casi igual a su presupuesto anual para el 2023, que es de 111,911 millones de pesos. La Marina, que antes no tenía fideicomisos, estrenó uno en el 2022 y al cierre de marzo pasado ya acumulaba 25,217 millones de pesos, 43% más que al cierre de diciembre. De acuerdo con la organización, el cáncer de mama es un padecimiento que ha sido visto como el más afectado, pues mientras que en 2015 se le asignaron 2,260 millones de pesos, para el 2021 tuvo 170 millones de pesos. En fin, esto nada más nos habla de cuerpo entero de cuál es la preocupación que tiene el presidente por la salud y por el contrapeso, por los cuerpos castrenses que tiene consentidos en México. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, López Obrador sigue siendo amigos, ¿no? Y ahora le manda una carta al presidente Biden en el que le reclama el financiamiento que el gobierno de Estados Unidos da a organizaciones civiles opositoras a su gobierno. Dice que se trata de un acto, otra vez vuelve a llamar al gobierno de Biden, intervencionista, prepotente y ofensivo. Oigan. Que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención. Bueno, eso es lo que le dice. Primero le pega el trancazo y luego dice, yo estoy seguro que usted no sabe de esto, pero pues ahí le va. Y le da su trancazo. Anne Milgram, que es directora de Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos, aseguró que el cártel de Sinaloa es el más poderoso desde que los Chapitos, esta facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tomaron el mando. El Instituto Milken reitera que los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son responsables del fentanilo y de las metanfetaminas que se consumen en la Unión Americana. Dice que mapean a los miembros de ambas organizaciones en todo el mundo, que los identifican en más de 40 naciones donde operan de manera diferente. Dice que atacan a toda la cadena de abasto, en todo están abordando, dicen, bajo el principio que dicen los cárteles, ¿no? Si no lo voy a hacer yo, lo va a hacer otro. Entonces dicen, pues mejor lo hago yo y de ahí saco recursos. La tasa de mortalidad por sobredosis en fentanilo se triplicaron en los Estados Unidos entre el 2016 y el 21. Un indicador sombrío en la escalada de la epidemia mortal de opioides que empeoró durante la pandemia por el COVID entre el 2020 y el 2022. Tras la mortalidad por fentanilo, ajustadas por edad, aumentaron a casi 22 por cada 100,000 habitantes en 2021. El incremento fue el más pronunciado que se ha dado en los últimos años, según un informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Las tasas de mortalidad por sobredosis de metanfetaminas y de cocaína también subieron durante el mismo periodo, cuadruplicándose o
duplicándose. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y Santiago Krill, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, anunciaron que presentarán ante la Fiscalía General de la República denuncias por las acusaciones de corrupción inmobiliaria hechas en contra de ambos por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Romero comunicó que una de las denuncias que promoverán es por tortura. Explicó que los testigos que usó la Fiscalía para intentar incriminarlos fueron amenazados. Agregó que la otra carpeta de investigación que interpondrán es por los videos que divulgó la Fiscalía, donde aparece un testigo declarando en contra de Taboada y en contra de él, lo que constituye un delito porque forma esto parte de una indagatoria. Y aquí no se respeta, en su caso, el debido proceso. Legisladores de Morena y del PAN intercambiaron acusaciones por el cártel inmobiliario y por lo que el PAN denominó ya el cártel de Andy, refiriéndose a Andrés López Beltrán, que es el hijo más cercano a el gabinete del presidente de la República y que manda en muchos de los órdenes que son de gobierno, pero que Andy mete la mano. El morenista César Cravioto reprochó al PAN que se envuelva en la bandera de la transparencia cuando en 2018 el lema de campaña de Santiago Taboada fue total transparencia en todas las construcciones y actualmente se encuentra involucrado en el llamado cártel inmobiliario. Dudó que se acabe esta organización porque en la Cámara de Diputados el Partido Acción Nacional tiene a Jorge Romero, a quien calificó como la cabeza de este cártel y apostó que lejos de sancionarlo lo harán el próximo presidente nacional del PAN. Dice que el PAN está contagiando al cártel inmobiliario y a sus aliados políticos. Acusó al candidato de la Alianza Va por México en Coahuila, Manolo Jiménez, de haber montado su equivalente en ese estado. Esto nunca va a acabar. Tan no va a acabar que el Partido Acción Nacional tiene como su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados al que encabeza el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Y les hago una apuesta, va a ser el próximo presidente nacional de su partido. Ahí está el señor Cravioto que hace 4 días repartía manazos en las cámaras cuando trataban de subir a la tribuna otros integrantes de oposición. Jorge Triana, el coordinador del PAN en San Lázaro, se pronunció a favor de que se investigue y acuse a quien tenga que acusarse, pero demanda a todos que se les mida con la misma vara porque desde hace varios años, para llevar a cabo cualquier construcción en la Ciudad de México se requiere de un permiso del gobierno central, es decir, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Criticó a Morena por evitar hablar del cártel de Andy, demandó que López Obrador haga un ejercicio de introspección sobre lo que pasa con su familia, con sus hijitos, ya que hasta ahora sus hermanos, su prima y sus hijos son quienes han capitalizado el poder, lo que se ve. Y es donde yo quiero hacer un llamado al presidente de la República para que haga un ejercicio para que nos diga qué está pasando con su familia. Esto ya no es normal. Pío y Martín López Obrador sorprendidos llevándose fajos de billetes. La prima Felipa contratotes en Pemex. El hijo José Ramón, su mansión en Houston. Ahora el otro hijo Andy, una red de tráfico de influencias que está debidamente probado. Bueno, luego de que se conociera la trama de los contratos para los amigos del hijo de Andrés Manuel, para los hijos de Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia del PAN apremió al presidente a comenzar por su casa y abrir una investigación relacionada con el tráfico de influencias de sus hijos. Marco Cortés, presidente del PAN, dice que durante un evento en el que cerró filas con el PRI, con el PRD en torno al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, que el gobierno que encabeza López Obrador se ha convertido en el más corrupto, en el más cínico y en el que más abusa del poder. También exige se castigue a Marcelo Ebrard, secretario aún de Relaciones Exteriores, Mario Delgado, presidente de Morena, y a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, por ser responsables directos de la muerte de 26 personas tras el colapso de la línea 12 del metro, que ayer, como ustedes saben, cumplió años de haberse colapsado.
Un tribunal federal ordenó a la juez interina que calificó de legal el traspaso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre del reclusorio Oriente al del Altiplano, que justifique las razones por las que lo hizo a través de la ratificación de un amparo. Como resultado, el juez del 17º penal de la Ciudad de México deberá de fundamentar la resolución que emitió para argumentar la necesidad de que Gutiérrez de la Torre estuviera en un penal de máxima seguridad. Es muy difícil que una autoridad revoque su propia resolución, dice Héctor Pérez, abogado de las víctimas de la red de trata que presuntamente lideraba Gutiérrez de la Torre. Un comando irrumpió a tiros en un bar ubicado en pleno centro turístico de Tulum, otra vez Tulum, en Quintana Roo. El saldo es de al menos un muerto y 3 heridos, de acuerdo con reportes locales. 4 cuerpos calcinados fueron localizados al interior de un automóvil en una vía del municipio de Pénjamo, en los límites de Guanajuato con Michoacán. Andrés López reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional negó al Pentágono norteamericano un permiso especial para que aeronaves suyas sobrevolaran el espacio aéreo mexicano a fin de monitorear un globo, al parecer de Asia, que pasaría por México. Antier, para que vean la importancia que tiene el actuar con respeto a decisiones de otros gobiernos, de otros pueblos, pero al mismo tiempo haciendo valer nuestra independencia. Hablaron del Pentágono a la defensa para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no. Y aseguraban de que... Los grupos parlamentarios del Senado prevén presentar 12 acciones de inconstitucionalidad contra los dictámenes aprobados la madrugada del sábado por la mayoría de Morena y aliados en la sede alterna de Jicotencatl. De 20 reformas que se discutieron en Fast Track, 12 son las que están en posibilidades de cuestionar el procedimiento legislativo y el fondo constitucional en cada materia. La ley minera, las reformas para el control del espacio aéreo por parte del Ejército, la posibilidad de que tenga una aerolínea a través de una asignación y la transferencia de derechos que pagan turistas para la paraestatal que operará el Tren Maya a través de la Sedena, son parte de las impugnaciones consideradas. También los dictámenes aprobados para la desaparición del CONACYT, de la desaparición de la Financiera Rural, de la sepultura del INSABI, así como de las reformas para crear asignaciones en la operación de vías férreas. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirma que no temen que las reformas sean impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, reconoce que si los ministros tiran una de ellas, tiran todas porque fueron aprobadas bajo el mismo proceso. O sea, ya está dando lo que sería un dolor de cabeza para Morena, pero al mismo tiempo está aceptando que si va una, va todas, y entonces todas impugnadas. Al insistir en la acusación de un presunto desvío de recursos a empresas en sexenios pasados, María Elena Álvarez Bulla, la titular del CONACYT, defendió la nueva ley de ciencia aprobada que centraliza a la investigación científica y hace que el gobierno sea el rector de lo que los científicos deban o no de investigar. Óiganla. Es fundamental contar con una ley que no permita simulaciones y normas a modo para derivar multimillonarios recursos del pueblo de México a favor de empresas. Álvarez Bulla anunció que la vacuna Patria que se prometió estaría lista para finales del 2021, finalmente podrá utilizarse como refuerzo contra el COVID. Dice que con un costo de 973 millones de pesos, la vacuna Patria es 88% más barata que otras que hay en el mercado. Tenemos Patria, tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial
de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso. Tenemos patria, dice. Sin embargo, la autorización regulatoria de COFEPRIS y la producción de 4 millones de dosis de esta vacuna, ¿qué creen? No sucederá hasta el último trimestre del año, entre septiembre y diciembre, 2 años después de lo prometido. Y yo te pregunto a ti, ¿te dejarías vacunar con la vacuna patria? Es nada más una pregunta que hago así al azar, porque yo creo que ni la propia Álvarez Bulla lo haría. La policía de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID, lo que él negó. Bolsonaro informó que se le confiscó su teléfono celular y acusó a las autoridades de intentar fabricar un caso en su contra. Autoridades de Texas arrestaron a Divimar Alamar Nava, pareja sentimental del mexicano Francisco Oropeza, sospechoso de matar a tiros a 5 vecinos de origen hondureño. Una persona muere y 4 resultan heridas cuando un hombre armado abrió fuego en la sala de espera de un hospital en Atlanta, en el sur de los Estados Unidos. Esto lo informa la policía. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, negó haber violado a la escritora Jean Carroll al presentar este miércoles un testimonio en video como parte de su defensa ante un jurado federal en Manhattan, donde enfrenta un juicio civil al que evitó acudir en persona. Trump, favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, dijo que en la declaración con fecha octubre 2022, que la supuesta violación en el vestidor de los grandes almacenes Bergdorf de Goodman en la ciudad de Nueva York hace décadas no sucedió. Enfatizó que es una historia ridícula y repugnante. El juicio está en su 6º día y se espera que se extienda hasta la próxima semana. Autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar atacar al Kremlin con 2 drones para asesinar al presidente Vladimir Putin. Calificaron la agresión como acto terrorista. Informaron que el ejército ruso y las fuerzas de seguridad inutilizaron los drones antes que pudieran cumplir con su objetivo. No hubo víctimas. El hecho ocurrió antes del Día de la Victoria que Rusia celebra el 9 de mayo. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, reveló que Putin no estaba en el Kremlin en el momento, pues trabajaba desde la residencia oficial de Novo-Ogaryovo. Subrayó que Putin está a salvo y seguirá trabajando sin cambios en su agenda. Las autoridades de Ucrania no hacen comentarios. 8 estudiantes y el guardia de una escuela primaria en Belgrado murieron baleados, mientras que otros 6 alumnos y su profesora resultaron heridos por un alumno que fue detenido, según informan autoridades de Serbia. El tirador fue identificado como Kosta Kecmanovic, un adolescente de 13 años de edad. El joven hizo unos dibujos de los salones de clases y una lista de las personas a las que pretendía balear en un atentado meticulosamente planeado, según narra la policía. Los hijos del príncipe Guillermo y Catalina ensayan para la coronación del rey Carlos III, que se llevará a cabo el próximo sábado. El príncipe Luis, de 5 años, y la princesa Carlota, de 8, se preparan para sus roles en la ceremonia, por lo que los duques de Gales, junto con Camila Parker, su abuelo Carlos III y su tía, la princesa Ana, los llevaron a la abadía de Westminster para que practiquen todos los movimientos que llevarán a cabo. El príncipe Jorge, también hijo de los duques de Gales, será paje de Carlos III junto con su padre Guillermo. Esta será la primera vez que un niño desempeña este papel tan importante en la coronación, pues él estará en la segunda línea de sucesión al trono. La participación del príncipe Luis se puso en duda porque hace un año su conducta llamó la atención del público durante el jubileo de platino de la reina Isabel al hacer muecas mientras su abuela hablaba. Pobre chavo. Los hijos del duque de Sussex no asistirán a la coronación de Carlos III, lo que ha sido fuertemente criticado. El sucesor de Proteo, el perro que murió en febrero pasado en Turquía durante los trabajos de rescate, se llama oficialmente Arcadas, cachorro pastor alemán donado por ese país a México en agradecimiento a la labor hecha por este finado perro mexicano.
Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que reza de esta manera. Los hijos de Manuel Andrés López Obrador vuelven al centro de la polémica entre tráfico de influencias y abuso de poder. Mueven intereses al margen de la ley. ¿Piensa usted que deben ser llevados ante la justicia? Yo les invito a que pasen a nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @centralfm, en Twitter, en @PedroFerriz. Ahí estamos como siempre para escuchar tu voz, para saber qué es lo que piensas y para encontrar en ello razones para la discusión de todo lo que nos compete a los mexicanos discutir. Pedro Ferriz Secón y su editorial. En Central FM Equilibrio. Resulta muy claro que los hijos del presidente de México ahora están otra vez en el centro de la polémica en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque pues hay claras muestras de abuso de poder y de tráfico de influencias. Una de ellas es lo que sucede con una casa que ahora habita el que ha habitado también la Casa Gris en Houston. Me refiero a simpatías de José Ramón López Beltrán, un hombre que ahora está viviendo en una casa propiedad de Guillermina Álvarez Cadena, que es asistente de la dirección del periódico La Jornada, un diario que claramente es obradorista, lo ha sido desde su fundación, ahí con Carlos Payán, que tenía una tendencia hacia una izquierda que es obviamente, o fue en su momento, obviamente, una izquierda extrema, entregada a Carmen Lira, ahora directora de este periódico, y que es innegable que La Jornada ha recibido en lo que ha llegado, en lo que llegó el presidente López Obrador al poder, desde que llegó hasta la fecha, pagos por 2,000 millones de pesos. Para un periódico en 4 años, 2,000 millones de pesos. Esto, por supuesto, se correlaciona con la casa en la que está habitando José Ramón López Beltrán. Una casa propiedad de una mujer que es pues, el brazo derecho de la dirección de Carmen Lira al frente del periódico, Guillermina Álvarez Cadena. Fue un grupo de reporteros. Ustedes vieron los videos el video que se presentó en internet en el que tratan de cuestionar al hijo del presidente, al simpatías José Ramón, y resulta que lo único que le dice es váyanse de aquí, lárguense de aquí, fuera de aquí, no los quiero aquí. Oiga, pero esta casa es de Guillermina Álvarez Cadena, nada más ratifíquenos el hecho, váyanse de aquí, quítense de aquí, váyanse de aquí. Bueno, si no se van de aquí voy a llamar a la policía, dice José Ramón López Beltrán. Aparte, están viniendo aquí a intimidarme. No, señor, venimos aquí a hacer preguntas como periodistas. Ustedes no son periodistas. No, ¿cómo no? Aquí está mi credencial. Claro que somos periodistas. El hombre no contesta y la única respuesta es váyanse de aquí, váyanse de mi casa. Primero, una casa presuntamente ligada con un alto funcionario de la empresa Baker Hughes, que en los últimos tiempos ha recibido contratos multimillonarios de Petróleos Mexicanos. Fue su primera casa de habitación en Houston. Ahora se encuentra uno con que José Ramón López Beltrán vive en una casa, por cierto, modesta, que es propiedad de una mujer que es dueña de un enorme poder en el periódico La Jornada. Y ahí vive. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que me hago, ¿ahí vive? Hasta el último reporte que tuve, y lo tuve recientemente, José Ramón López Beltrán había regresado a los Estados Unidos y estaba en Houston. Ahora no. Ahora se encuentra establecido en México, la capital de la República Mexicana, en esta casa aludida. ¿Por qué ya no estaba en Estados Unidos? Bueno, obviamente lo estoy averiguando. Porque el hombre, no obstante, fue reportado otra vez viviendo en Houston hace pocas semanas, no se le ve por ningún lado. Ni en restaurantes, ni en lugares públicos, ni en centros comerciales, ni en, obviamente ni que pensar, ni en museos, ni en cines, ni nada. No se le ve por ningún lado. Pero ahora se le ve que
abiertamente está saliendo de su casa en la Ciudad de México y cambió su vida otra vez. ¿Por qué? Pudo haber sido este hombre una ficha de cambio, que mejor no la pusieron en riesgo y se la trajeron para México. Pues aquí, finalmente, en México, pues es hijo del presidente de la República, tendrá menos riesgos, me imagino. Pero después resulta que ya también, junto con el simpatías José Ramón López Beltrán, surge el tema de Andrés López Beltrán, el hijo político del presidente de la República. Este hombre sí tiene una injerencia directa con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que lo trata como su asistente, que tiene relación con el secretario de la Defensa Nacional, que tiene relación con el almirante secretario de la Marina Mexicana, el secretario Ojeda, que tiene relación con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro país, y así sucesivamente. Andrés López Beltrán, perdón, es un tipo que incluso se le ha manejado como el as bajo la manga del presidente de México y que lo lanzaría para la presidencia de la República. Hágame usted el refavor, cabor. Pero ven, el hecho es uno. El hecho es que este Andrés López Beltrán, le da a 3 amigos de su círculo más interno contratos para desaparecer todo vestigio que pudo haber existido sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El hecho es que la marca de la enorme X, que sería el edificio terminal, sigue ahí, aunque hubo una orden del presidente para desaparecer a ese aeropuerto. Aeropuerto que canceló el presidente López Obrador porque decía que los priistas habían tomado a ese aeropuerto antes incluso de que se terminara para utilizarlo para sus fines comerciales, de usufructo, de todo tipo de operaciones, hoteleras, de comunicaciones, etcétera. Todo destinado a hijos del PRI. Y ahora, para la terminación del vestigio de ese aeropuerto, los hijos de Morena, los amigos de Andrés López Beltrán, son los que resultan los beneficiarios de obras de demolición de todo vestigio, que por cierto no se ven, porque la marca ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar con este señor, Andrés López Beltrán? ¿Se hará una investigación sobre esto? ¿Se hará una investigación sobre el tráfico de influencias que manejan los hijos del presidente? ¿La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, haría lo conducente? Me preguntó. Hay una instancia ahora de transparencia que pueda dar información a la sociedad sobre estos chamaquitos. Ahora que le pegan al presidente y que cuando le pegan sobre el tema de sus hijos, inmediatamente se encrespa, hijos de su primer matrimonio, pues ahora resulta que el presidente ataca o contraataca a los medios de comunicación y a los comunicadores llamándonos mentirosos, falaces. Y todo esto, pues por supuesto, el hecho de que se enoje el presidente me parece que es absolutamente irrelevante. Lo que sí es relevante es la cantidad de acciones que están llevando a cabo los miembros de su familia. La prima, los hermanos, los hijos, los parientes cercanos, todos bajo la sombra de un presidente que finge austeridad cuando es brutalmente espléndido en sus incluso ambiciones. Finge amar al pueblo cuando lo utiliza. Finge que son honestos, finge que son diferentes a los otros cuando son peores, finge toda un velo de honestidad y de pulcritud cuando son unos puercos, porque eso es lo que son. Pero finalmente, en algún momento, todo esto tendrá que pasar por el rasero de la justicia. Y digo lo último, yo estoy oliendo un tufo a golpe de Estado. Es lo que estoy oliendo en este momento. Un tufo a golpe de Estado.
¿A qué me refiero? Me refiero a que al ver el final, López Obrador, desde mi punto de vista, va a querer aferrarse de la silla presidencial y no soltarla en el 2024. ¿Que es mucho lo que estoy diciendo? Bueno, es mucho lo que ha pasado en esta administración, que no me extrañaría en lo más mínimo que diera un golpe de timón que pudiera establecer para él un autogolpe de Estado y quedarse en la silla presidencial. No lo digo como una amenaza que vaya a resultar real, porque la sociedad mexicana estará preparada para repelerlo, pero de que él tiene esa intención, no tengo ahora la menor duda. Los signos de su endurecimiento y su radicalización están sobre la mesa. Todos lo podemos ver. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y como siempre le aprecio mucho a Gabriela Siller, director de Análisis Económico y Financiero de Banco Base y profesora de Economía en el TEC de Monterrey, el que tome esta comunicación. Querida Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Fíjate que me llenó de inquietud hace un par de días una advertencia que hace el presidente de la República, que la cuela como una frase y dice: pudiera presentarse una crisis en el 2025. Me imagino que la habrás oído y seguro analizado. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que no se ve que a nivel global vaya a haber una crisis en 2025. Más bien, yo creo que ahorita en Estados Unidos sí se está cociendo una recesión leve y sobre todo, pues, todavía está latente el problema bancario. Para el caso de México, en el 2025, si no se corrige el rumbo de las finanzas públicas, sí se pudiera dar una crisis, sobre todo porque vemos que las finanzas públicas están equilibradas en cierta forma, con ingresos y gastos, pero esto es debido a que se ha generado subejercicios en partidas importantes, que es equiparable a un recorte del gasto público, pero sin que se anuncie. Pero pues cada vez hay más apoyos, transferencias, las tensiones está haciendo una bola de nieve. Y bueno, pues el gobierno también lo que ha hecho, pues ha desaparecido fideicomisos, recorta programas, pero pues obviamente esto no es sostenible en el largo plazo porque lo que se desapareció y ya, ¿verdad? Entonces, si no se corrige el rumbo, en México sí pudiéramos tener una crisis de finanzas públicas. Yo creo que lo que va a pasar con la siguiente administración es que van a tener que hacer una reforma fiscal y desafortunadamente esto pues siempre se relaciona con incrementos en los impuestos y obviamente esto pues también generará un deterioro en la actividad económica. Sí, porque seguimos con una, economía informal tremendamente grande, que desproporcionada a lo que está pasando con el proceso de ingreso fundamentalmente por IVA y por ISR, pues vamos a tener de aquí al final del año, veo una serie de huecos fiscales. No sé si vayas de acuerdo conmigo. Sí, definitivamente. De hecho, hoy por la mañana el INEGI publicó la encuesta nacional de ocupación de empleo. Y bueno, pues vemos que la tasa de desempleo sigue a la baja y esto pues es muy buena noticia. Sin embargo, pues casi el 55% de los ocupados están en la informalidad. Entonces esto nos habla de que en México, pues si bien ya regresamos en el empleo a los niveles prepandemia, estamos lejos de un óptimo. Y la informalidad pues precisamente se caracteriza porque pues no se pagan impuestos. Y por otro lado, pues también muchos de los que están en la informalidad es porque tienen que autoemplearse. Entonces, pues es una situación en donde vemos, pues como que al margen a la economía mexicana nos está yendo más o menos bien, pero si vemos la fotografía completa con la informalidad, con el rezago que hay en la inversión fija bruta, que también hoy por la mañana lo publicó en INEGI, todavía pues hay un rezago cercano al 4% respecto a los niveles máximos históricos, pues nos daremos cuenta que pues realmente la economía mexicana no tiene mucho potencial de crecimiento si seguimos por donde vamos respecto a las políticas económicas. Y yo pienso así en términos, para hacer un resumen, pienso que el gobierno sigue gastando de una manera desproporcionada en función del ingreso presente y futuro, y esto pudiera llevarnos a un punto en donde el cruce de esta combinación gasto contra ingreso no nos va a dar buenos resultados. Así lo estoy viendo, Gabriela, preocupantemente.
Así es, definitivamente, y sobre todo el gasto público no se está ejerciendo de la manera más eficiente posible. Se podría ejercer generando un efecto multiplicador sobre la economía, pero en su lugar, bueno, pues hay una serie de apoyos que hay gente que necesita esos apoyos, está bien, ¿no? Pero hay otros recursos que se utilizan ahí que se podrían utilizar de mejor forma. Y bueno, y estos apoyos que está dando el gobierno, pues de alguna manera sí, hacen crecer el consumo, se ve como algo positivo, pero pues están inflando el consumo, ¿no? Sobre todo porque no es sostenible en el largo plazo. Entonces es como pues tener un carro, pero irlo empujando en lugar de tener un motor con el que vaya avanzando. Exacto, así también. ¿Qué me puedes decir de este aumento de 1/4 de punto porcentual en la tasa de referencia en la Fed en los Estados Unidos? Esto, por supuesto, que nos augura que habrá una recesión en los Estados Unidos en este año, en la segunda mitad seguramente, que no le veo una recesión de un calado muy profundo. Veo como una recesión ligera. Así me permito hacerte esta aseveración. ¿Tú piensas que por ahí será y que al final del año podría empezar a haber una tendencia hacia tasas que fueran otra vez hacia abajo, con un dinero más barato? Sí, fíjate que ayer la Reserva Federal sí subió su tasa de interés a un rango del 5 a 5.25%, que para Estados Unidos es una tasa altísima. Yo creo que sí está buscando tener una recesión leve, porque con esto puede llevar más abajo la inflación, que todavía está muy lejos del objetivo promedio del 2%. Y pues si de por sí ya veíamos una alta probabilidad de recesión con el desorden bancario de marzo y con todos los problemas que se han desatado y que todavía ahorita siguen vigentes, pues la probabilidad subió 88%. Inclusive yo creo que en el tercer y cuarto trimestre se pueden observar caídas trimestrales en el PIB de Estados Unidos pequeñas, 0.25 y 0.10%, pero que con esto marque una recesión leve y después ya en el 2024 empezar a repuntar y recuperarse. Con todo esto, pues yo creo que en Estados Unidos este año van a crecer alrededor del 1%, desacelerándose desde el crecimiento del año pasado del 2%, y por supuesto que esto le va a afectar a México vía las exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, y la economía mexicana, pues aquí también creo que veremos caídas trimestrales en el tercer y cuarto trimestre un poco más grandes que en Estados Unidos, sobre todo porque aquí como que todo se ve magnificado lo que pasa en Estados Unidos. Si Estados Unidos crece, México crece más. Si Estados Unidos cae, pues aquí también las caídas son mucho mayores. No estoy segura que esas caídas en México vayan a ser consideradas recesión, pero finalmente pues sí estamos hablando de una pues de un deterioro en la actividad económica. Ahora, la Fed ayer subió la tasa, el mercado lo percibió con el comunicado como menos restrictivo. Sin embargo, la Fed no ha dicho que ya terminó con el ciclo de incrementos. Yo creo que realmente sí va a ser así, porque los problemas bancarios siguen. Y con esos problemas bancarios lo que hemos visto es que se ha dado una contracción en el otorgamiento de crédito. Y en Estados Unidos todos compran a crédito. No se necesita ni siquiera que haya una contracción del crédito para que se dé una recesión. Con la simple desaceleración del otorgamiento de crédito, con eso tienen para que se dé una recesión, y obviamente esto llevaría a la baja los precios y se acercarían más rápido al 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal. Sí, eso. ¿Me podrías dar algún tipo de comentario sobre el reporte de utilidades de Pemex? Bueno, Pemex pues ha sido todo un tema. Sabemos que su modelo de negocio no es financieramente sostenible en el largo plazo. Pemex ha necesitado muchas veces ayuda del gobierno federal, y mientras que no se cambie su modelo de negocio, pues va a seguir mostrando pérdidas, va a seguir necesitando ayuda del gobierno. ¿Qué se tendría que hacer? Pues si Pemex fuera una empresa privada ya hubiera vendido activos para pagar parte de su deuda, porque además es uno de los petroleros más endeudados a nivel global, y tiene que bajar también sus costos operativos. Pero lo que hemos visto es al revés, pues más bien han hecho más grande a Pemex, los costos operativos siguen subiendo, y con esta, bueno, pues sigue mostrando pérdidas, las cuales pues de manera indirecta también van y le pegan a las finanzas públicas de México. Por supuesto que sí. Pues vienen tiempos, digamos, complejos, que yo pienso que llaman a algo que en la vida y en la economía se llama prudencia.
Me parece que esto es el curso y el camino que tendría que tomar el gobierno en función de su gasto, y ahí es en donde tengo una preocupación. Al final de la administración pasada, con el presidente Peña, había una situación, no igual, pero sí similar en esto. Había proporcionalmente menos ingreso que el egreso y el gobierno se adaptó para gastar menos. Hoy estoy viendo que en una situación, insisto, similar, el gobierno no está haciendo caso del gasto, está gastando mucho, está gastando incluso cosas fuera de orden y de cómo estaban programados o no estaban programadas, y esto pudiera marcar, creo, un peligro hacia el final de esta administración. Y bueno, como siempre, Gabriela, muchas gracias por estar conmigo en esta mañana y esperamos tiempos mejores. Muchas gracias a ti, Pedro. Bonito día. Gracias también para ti. Gabriela Siller, como ustedes saben, es una extraordinaria analista económica y director de análisis del Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Una verdadera autoridad en análisis económico en nuestro país. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy y le agradezco muchísimo que estemos en comunicación con José Medina Mora. Él, como ustedes saben, es presidente nacional de Coparmex. Y querido José, te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es para ti en este momento la situación en lo general que ves en este 2023 en el país, en función de las principales ocupaciones y preocupaciones de la Coparmex? ¿Por dónde van tus afanes ahora, José? Sí, bueno, después de las últimas 2 semanas en donde vimos un tsunami de iniciativas, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, en donde, en el caso de la Cámara de Diputados pudimos tener diálogo solamente en 3 de las iniciativas. Muchas de ellas los diputados, sin siquiera leerlas, las aprobaron. Pero luego cuando pasa a la Cámara de Senadores y que pues había un acuerdo con los partidos de oposición para nombrar primero a un comisionado del INAI, que después en la votación se rompe el acuerdo, con lo cual la oposición toma la tribuna, tienen que ir a una sede alterna pasando por el Palacio Nacional. Es cuestionable ahí el cómo hicieron el quórum, dado que faltaba una senadora que se encontraba en Europa. Y que finalmente de 10 de la noche a 3 de la mañana aprobaron un promedio de 10 minutos por iniciativa, pues prácticamente sin discusión, sin haber seguido el proceso legislativo que establece la Constitución, que es que primero se discute en comisiones, que después se lleve al Pleno, que se escuche a las distintas fuerzas políticas, que se escuche a la ciudadanía. Nos parece, Pedro, y esa es la preocupación que tenemos en Coparmex y en el sector empresarial, que si queremos que avance la democracia, tiene que haber una real división de poderes, es decir, que el legislativo pues sea independiente, autónomo, escuche las distintas fuerzas políticas, que permita que se enriquezcan las propuestas y que además se cumpla con ese proceso legislativo de que pase primero a comisiones antes de llevar al Pleno. Nos parece que no se justifica la prisa, esta aplanadora del partido en el poder y sus aliados. Digamos, ahora habrá impugnaciones y tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir si hay elementos de inconstitucionalidad para desecharlas. Desde luego, dentro de esas 20 iniciativas, algunas preocupan más que otras, pero en este momento, Pedro, es ese Estado de Derecho, que es lo que tenemos que defender, que es lo que de alguna manera genera la certidumbre jurídica para que lleguen las inversiones al país, que muchas están detenidas precisamente con esta pregunta que se hacen empresas estadounidenses, canadienses, pero también españolas, alemanas y de muchos países, si México va a respetar los tratados que tenemos firmados con distintos países o si simplemente se va a aplicar por excepción cada uno de los casos. Las empresas, Pedro, nos dicen que quieren condiciones que sean aplicables para todos,
que no tengan que negociar una por una la autorización de sus inversiones, porque eso resta esa certidumbre jurídica para la inversión. Y eso todo trae mucha polémica porque hay mucha inestabilidad. Ahora, esta aquelarre del pasado viernes por la noche, madrugada del sábado que tú describes, con una aplanadora que aprobó todo al vapor sin siquiera saber de lo que se estaba hablando, me habla de un endurecimiento de este gobierno. Estoy viendo a un presidente un tanto radicalizado que, entre otras, le lanza una nota al presidente de los Estados Unidos en la que califica al gobierno norteamericano a través del USAID de intervencionista. Nuevamente lo vuelve a señalar, pero ahora por escrito, haciendo ver que el gobierno norteamericano está apoyando a instancias que critican a su gobierno legítimo. ¿Cómo podemos entender esto, José? Bueno, de alguna manera, pues cada gobierno tiene la libertad de apoyar causas, en este caso el gobierno de Estados Unidos, de apoyar causas de grupos de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, que promueven la democracia, que promueven las libertades, y ese es, digamos, muy distinto a que haya, digamos, un apoyo a grupos que ataquen a un país, que ataquen a un gobierno. Nos parece que, pues, en este caso los Estados Unidos están en toda su libertad, así como otros países del mundo. Hay apoyo del gobierno británico, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción en muchos países, incluyendo en México, y esto nos ha ayudado precisamente a definir qué es lo que tenemos que hacer como sociedad si de veras queremos cerrarle el paso a la corrupción, dado que la lucha contra la corrupción no es un tema de un discurso, de una campaña, de un plan anual, ni siquiera un plan sexenal. Pedro, los países que han logrado pasar de estar entre los que hay más corrupción a los que hay menos corrupción, pues les ha llevado décadas. Es por eso que en Coparmex, pues desde mucho antes de esta administración, tenemos esta propuesta de cerrarle el paso a la corrupción, con una propuesta muy sencilla que consiste en 3 compromisos de cada persona, de cada empresa, de cada institución, de no participar en actos de corrupción, de no permitir que haya corrupción y de denunciarla cuando ocurre. Así como en este caso el apoyo a la lucha contra la corrupción por parte de varios países, no nada más de Estados Unidos, pues apoyo a la libertad de expresión, que es algo que pues en México sabemos que es importante, sobre todo con los medios de comunicación. Podemos no estar de acuerdo con lo que dicen, pero tenemos que defender su derecho a decirlo, ese respeto a la libertad de expresión, así como el respeto a la libertad de emprender, a la libertad de educar, a la libertad de elegir. Son valores del país que hay que defender, y hay organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de estos valores, así como la defensa de la educación, en donde afortunadamente hay muchos organismos que defienden la calidad de la educación. Ahora que hemos visto cómo ha caído en los índices la calidad de educación en nuestro país, y por eso qué bueno que hay países y que hay organizaciones también nacionales que apoyan estas causas, que permiten que organismos de la sociedad civil defiendan ese mejor México que todos queremos. Es un México, por supuesto, que se puede alcanzar, pero aquí está la fortaleza, José, de la sociedad mexicana, como tú bien lo apuntas. Estas manifestaciones tremendamente grandes y voluntarias del pasado 13 de noviembre, del 26 de febrero, de la conocida como la Ola Rosa, para muchos millones de mexicanos es una muestra que el país está a las vivas, y está la sociedad pendiente, y está la sociedad sabiendo que si hay 3 poderes en la República, bueno, pues el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y hay una cuarta pata, que es la sociedad mexicana, que empieza, y lo veo con entusiasmo, a tener un papel protagónico. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda, esta marcha primero del 13 de noviembre, que coincide justo antes de la votación que hubo en el Congreso con respecto a esta reforma constitucional en materia electoral, y que los legisladores escucharon a la ciudadanía, y con esto se rechaza la reforma constitucional. Recordarás
Pedro, que ese mismo día que se rechaza meten el plan B y los diputados la aprueban sin siquiera haberla leído. Esto genera estas acciones de inconstitucionalidad y de ahí la concentración del 26 de febrero, en donde pues ya no fue en 65 ciudades, sino en más de 100 ciudades, en 6 países, que los mexicanos dijimos queremos democracia, defendemos al INE y confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eventualmente encuentre estos elementos de inconstitucionalidad que logre desechar este plan B. Por nuestra parte, Pedro, en Coparmex, junto con la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, presentamos hace 3 semanas 2 amicus curiae, que son las posibilidades que tenemos desde la ciudadanía de aportar a los ministros y ministras elementos que nuestros abogados consideran que tiene este plan B elementos de inconstitucionalidad, para que pues sean los ministros y ministras que decidan si este plan B sigue su curso o si es desechado. Pero lo que mencionas, Pedro, es fundamental. La participación de la ciudadanía mostró que queremos un México que avance la democracia, que no queremos que se destruya al INE, que queremos que cada voto cuente, y para eso se requiere una estructura en donde el INE ha sido ejemplo no nada más en nuestro continente, sino en todo el mundo, de cómo organizar elecciones. Recordemos las elecciones intermedias en medio de una pandemia, se organizó una elección, 20,000 puestos entre la Cámara de Diputados Federal, gobernaturas, presidencias municipales, congresos locales, y todo esto se dio en orden, sí con diferencias, Pedro, que son naturales en la democracia, pero que se supieron resolver bien. Y eso es lo que queremos los mexicanos, un avance de la democracia, como bien lo mencionas, una división de poderes, que eso permita que haya equilibrio y que siga avanzando la democracia. Pues eso es lo que pretendemos todos. Vienen tiempos complejos, José Medina Mora, en los que creo que organizaciones como la que tú presides, en la Coparmex, den a los mexicanos que producen en este país, que se comprometen, trabajan e invierten en este país, la ponderación y el equilibrio suficiente para actuar con la misma rectitud con la que ha actuado Coparmex durante todo este tiempo que le antecede, y que hacia el futuro pienso que Coparmex y sus miembros serán un protagonista importante, muy importante y determinante en lo que será la actitud que la sociedad en su conjunto habrá de seguir para que en un cauce institucional veamos la transición en el 2024. Son momentos inéditos que requieren de acciones iguales, inéditas, y ahí están ustedes y los veo presentes. Y te agradezco como siempre tu postura, siempre recta, siempre valiente, siempre determinada. Gracias, José Medina Mora. Muchas gracias a ti, Pedro, y desde luego hay que impulsar la participación ciudadana. A mayor participación, avanzar la democracia independientemente de quién gane. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias, querido José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Resumen de noticias en la hora central. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando en esta mañana. No se calienten, dice Mario Delgado, mira más quién lo dice, ¿no? El presidente nacional de Morena, a los 4 aspirantes que hay para ser candidato de Morena a la presidencia en México en el 24. Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno, pide tener paciencia en la elección del candidato de Morena a la presidencia. La Consejería Jurídica de la Presidencia pide formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en orden de prelación las impugnaciones en contra de la Ley General de Comunicación Social, empezando por las registradas en 2018 y no en las más recientes interpuestas para ir en contra del Plan B. Los presidentes Santiago Krill, Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, en la de los senadores, informan que no hay acuerdo para llevar a cabo un periodo extraordinario para la designación de los comisionados del INAI. Senadores republicanos en los Estados Unidos piden a Joe Biden, presidente, revertir la orden de finalizar el título 42 ante un aumento de migrantes que resulta, dice Lindsey Graham,
insostenible. La Fed aumenta la tasa de interés en 25 puntos base a un rango objetivo de 5 a 5.25%, el más alto desde hace 16 años, en agosto del 2007. Tras el anuncio de la Fed este miércoles, la moneda mexicana, el peso, llegó a cotizar a 17.83 por dólar en el mercado internacional, su nivel más fuerte desde septiembre del 2017. Pero esto no nos debe de alejar de una situación real. Pudiera haber una crisis a través de un déficit presupuestario por un déficit fiscal en nuestro país en este 2023. Lo platiqué con Gabriela Siller y nos habla de esa, por supuesto, posibilidad que vemos en este programa. Pemex registró una caída en su utilidad del 53.6% durante el primer trimestre del año. Pemex gestiona para extender el aplazamiento de los pagos de la tasa de derecho de utilidad compartida. Está aplazando pagos porque no tiene con qué. Está buscando Pemex en este momento instrumentos que le den el fondeo para pagar sus obligaciones inmediatas y no tener que recurrir a que lo consolide el gobierno mexicano. En el primer trimestre, porque no hay lana, ¿no? En el primer trimestre del 2023, el gobierno federal reportó un subejercicio de 160.955 millones de pesos de el gasto programable. Un tribunal federal confirma una deuda fiscal de 1.633 millones de pesos a la multinacional ArcelorMittal, la segunda mayor productora de acero en el mundo. ASPA, esta asociación de pilotos de aviación, prepara la legitimación de los contratos colectivos de trabajo de Mexicana y de Aerocaribe. El gobierno federal castigó el fondo para apoyar gastos médicos catastróficos, pero no dejó de aportar montos millonarios para los fideicomisos militares. La propuesta sobre la Ley Federal de Ciberseguridad, que está en discusión en el legislativo mexicano, podría violar el TEMEC. López Obrador envió una tronante carta a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para reclamar el injerencismo norteamericano a través del USAID, que apoya a organizaciones civiles opositoras a su gobierno. Ann Milgram, directora de la DEA, asegura que el cártel de Sinaloa es más poderoso desde que no está el Chapo y lo llevan sus hijos. La tasa de mortalidad por sobredosis en fentanilo se triplicaron en los Estados Unidos entre el 2016 y el 21. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, anuncian que presentarán ante la Fiscalía General de la República denuncias por las acusaciones de corrupción inmobiliaria en su contra por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Legisladores de Morena y del PAN intercambiaron acusaciones por los cárteles inmobiliario y otro cártel que sabíamos que existía, pero que ahora se hace muy presente, el cártel de Andy. ¿Y ese quién es? Bueno, es Andrés López Beltrán, el hijo político, no porque sea hijo político, sino porque es hijo dedicado a la política en el gobierno de su papi, Andrés López Beltrán. Se le ven abusos de poder, tráfico de influencias, asignación de contratos a sus amigos, de todo. Y el presidente verde con el asunto. La dirigencia del PAN apremió al presidente a comenzar por su casa y abrir una investigación relacionada con el tráfico de influencias de su familia, empezando por su trilogía de vagos. Un tribunal federal ordenó a la juez interina que calificó de legal el traslado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre del reclusorio Oriente al del Altiplano y que justifique las razones para ponerlo en un penal de máxima seguridad. Un comando irrumpió a tiros en un bar en Tulum, en Quintana Roo. El saldo es de 1 muerto y de 3 heridos. López Obrador reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional negó al Pentágono permiso para que aeronaves norteamericanas sobrevolaran espacio aéreo mexicano a fin de monitorear un globo, al parecer, que provenía de China. Los grupos parlamentarios del Senado prevén presentar 12 de 20 acciones de inconstitucionalidad contra dictámenes aprobados la madrugada del sábado por la mayoría de Morena y aliados en la sede alterna de la casona de Jicotencatl. Por cierto, hablé aquí con el presidente nacional de Coparmex, con José Medina Mora, y dice: preocupa el que se haya aprobado
en un fast track, en no más de 10 minutos por iniciativa, 20 modificaciones constitucionales en el pasado fin de semana. Y en la Coparmex estamos alerta de este tipo de acciones que a todas luces muestran una precipitación legislativa. Llama a la sociedad mexicana a que todos estemos al pendiente. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y voy contigo, querido Roberto José Pacheco. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto. Bueno, pues ayer, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la primera sesión, las instalaciones del Senado se convirtieron en un circo de varias pistas. En una primera instancia, Pedro, guardando las formas, los presidentes de las mesas directivas ahí del Senado, Alejandro Armenta, y del diputado Santiago Krill, ellos refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta, de manera institucional, durante los trabajos de la Comisión Permanente hasta septiembre. Dijeron que en breve se habrán de instalar las comisiones legislativas de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Hacienda. Esta conferencia, Pedro, la realizaron en medio de la polarización que hay entre la oposición y la mayoría de Morena, que ha ido en aumento por los temas de coyuntura, como la inoperancia del INAI. Así pues, dejando a un lado el clima de confrontación, ambos políticos, Armenta y Krill, sellaron su compromiso de trabajar de manera institucional. Así lo dijo Santiago Krill. Y bueno, pues reiterarle al presidente Armenta, en primer lugar, mi amistad. En segundo lugar, la buena relación institucional que vamos a llevar a cabo, porque así debe de ser, independientemente de nuestra afiliación partidista. Por cierto, el panista Krill dijo que la Cámara de Diputados ya había enviado por la mañana de ayer a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República las 20 reformas aprobadas por el Congreso de la Unión durante la recta final del periodo ordinario de sesiones, con el fin de que sean publicadas y puedan entrar en vigor. Y de esta forma se dará pauta a que los grupos parlamentarios de oposición impugnen dichos ordenamientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y también Krill daba respuesta de que alguien lo cuestionaba si ya había visos de un periodo extraordinario, y dijo que no, que hasta el momento no había convocatoria. Y mientras que ofrecían una conferencia de prensa en el Senado, ahí en el Salón de Plenos, Pedro, se discutía la agenda política con los casos del llamado cártel inmobiliario y la transparencia. Precisamente en el Salón de Plenos, el petista Fernández Noroña y la panista Kenia López escenificaban una discusión como preámbulo de lo que será la contienda electoral del 2024. Escuchemos un fragmento de Kenia López. Un legislador que no entiende que 45 millones de recetas en su gobierno no se han surtido. ¿Cómo se atreven? Que no venga a dar aquí medicina, mejor que la den en los hospitales, mejor que le den la medicina a los hospitales que necesitan, por ejemplo, y lastimosamente para los niños con cáncer. Así se refería a Fernández Noroña, precisamente Kenia López, porque Noroña les dijo, aquí está su doctor para darle su medicina a la oposición, y esa fue la respuesta. Bueno, te comento que en la bancada de Morena, en la Comisión Permanente, advirtió que la Corte, Pedro, debe de actuar de manera imparcial y no partidizada en la resolución de la primera parte del Plan B, que ya fue impugnada por la oposición, y en las acciones de inconstitucionalidad que se presentarán para inconformarse por la veintena de reformas que el Senado aprobó en la última sesión del periodo ordinario, aquel viernes de la noche triste ahí en el Senado. En este sentido, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, hizo votos para que la Corte sea un poder que debe de trabajar de manera imparcial. Escuchemos. No veo ningún riesgo con respecto al procedimiento de nosotros, pero sí veo otro riesgo, la actitud del Poder Judicial.
porque tienen resoluciones del 2018 y del 2022 que las tienen encajonadas y que no las han resuelto. Bueno, dejó entrever que la Corte va a priorizar primero las que acaban de llegar, si es que se dan las impugnaciones, y dejarán el trabajo rezagado. Bueno, Pedro, en este primer día de trabajos de la permanente, Morena ya presentó inclusive una propuesta para modificar la Constitución y desaparecer al INAI, a partir de crear ahora el Instituto de Transparencia del Gobierno y establecer una nueva forma de elegir a los comisionados, que solamente serían 3. Esta propuesta la presentó el morenista Manuel Alejandro Robles y hizo precisamente pública su propuesta. Así las cosas, ayer en el Senado, un circo de varias pistas, debates, agarraron del chongo los morenistas con la mayoría, contra la mayoría de la oposición, y bueno, veremos qué pasa, pero por lo pronto, ayer lo que vivimos fue simplemente un espectáculo más. Sí, un lamentable espectáculo. Otro más. Roberto José, como siempre, gracias por tu reporte. Buenos días. Buenos días, estamos pendientes. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM, Equilibrio. Y estoy contigo, querida Adriana Braniff, allá en Miami, en la Florida. Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues vamos a empezar, vamos a hacer sentir a muchísimos, ya que están muy chavorrucos, porque hoy hace 46 años, Pedro. Mira, vamos a poner esto en pantalla. May the 4th be with you. Que el cuarto esté, que la fuerza, me imagino que sería, ¿no? De aquel tiempo de la guerra de las galaxias y todas esas cosas, ¿o estoy equivocado? Sí, 46 años se cumplen. Hoy es día de Star Wars ya a nivel internacional. Se festeja, se recuerda que hace 46 años pues tuvimos ahí a George Lucas, que cambió realmente la percepción de muchísimos con esta película, ¿no? Esta saga de Star Wars. Dato interesantísimo, Pedro. Esta frase de May the 4th be with you, que es la que lanza en esta película Obi-Wan Kenobi, pues no fue él el primero que lo dijo. Dato interesante, esta frase de May the 4th be with you, que el 4 esté contigo, fue utilizada por primera vez cuando gana Margaret Thatcher como primer ministro de Gran Bretaña, y entonces al día siguiente los periódicos, el London Evening News, publica en su primera página esto de que el 4 esté contigo, Maggie. Qué bonita anécdota, ¿no, Pedro? Sí, me hiciste vivir un déjà vu tremendo. ¿Tuviste un déjà vu? Sí, tremendo. Bueno, pues, a ver, es que vamos a poner a todo el mundo a hacer cuentas. ¿Qué edad tenían a ver todos cuando sale la película de Star Wars? ¿No? Vamos a tener que pensar eso. Entonces... Sí. Ahí nos queda. Ya éramos adultitos entrados en edad. Pero bueno, hablando de guerras, Pedro, tenemos que acordarnos que ahorita tenemos una guerra aquí en la tierra. Digo, para los que ya se les olvidó que hay una guerra allá en Ucrania, pues resulta que queremos platicar sobre lo último que sabemos sobre este supuesto ataque en contra de Vladimir Putin, supuesto, porque no está confirmado, por supuesto, que es una noticia que ya dio la vuelta al mundo, con un video que vamos a poner en pantalla, un video donde se ve, ¿no?, que ahí vemos, ¿no?, Rusia acusa a Ucrania de querer asesinar a Vladimir Putin, que podría haber estado ahí, que no estuvo, es el Kremlin, pero además de esto ya ha escalado a decir por parte de Rusia que lo trataron de asesinar los ucranianos por órdenes de Estados Unidos. Entonces, esto ya escaló más allá de las fronteras de aquellos lares. Vemos este video de 2 drones, son 2, que impactan en la cúpula del Kremlin. Es un objeto que vemos primero volando. Esto se dio a las 2:27 de la mañana. Y el lapso entre uno y otro ataque o explosión fue de 16 minutos.
y el segundo cae ahí en la bandera de Rusia. Ahí, como decíamos, veíamos esta pantalla, son las oficinas de Vladimir Putin. Y también tiene ahí un departamento, desde que empezó la guerra, desde que invadieron Ucrania, prácticamente vive ahí en ese departamento. Es un domo del siglo XVIII, evidentemente pues antiguo, muy, muy bonito. Y aquí lo que es, ¿sí? Sí, te aquí lo que escuchamos. Se está preguntando, Pedro, ahí no te escuché. Sí, ahí te escuchamos. Ah, pensé que me ibas a decir algo. Oye, lo que se están preguntando, Pedro, es cómo, no sé, tú también qué opines, ¿cómo es posible que el círculo de vigilancia aérea que hay alrededor del Kremlin haya sido violado por estos drones? Porque pues sabemos que tenemos a un Vladimir Putin paranoico, que verdaderamente está todo fortificado. Entonces dicen, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Ahora, ¿qué dice Rusia? Rusia dice que este es un ataque terrorista planeado y que Estados Unidos está detrás, lo cual es gravísimo. ¿Qué dice Zelensky? Zelensky dice que no es responsable Ucrania y salió inmediatamente a decir esto. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapons for this. Dice, no tenemos suficientes armas para este tipo de cosas. Nosotros no atacamos a Rusia, nosotros solamente nos defendemos de los rusos en nuestro territorio, y con esto presenta una justificación ante estos presuntos hechos que pudieran haber sido intelectualmente mandados por Ucrania. Él se lava las manos y dice que no. Exactamente, ya Antony Blinken pone en tela de juicio lo que está diciendo Rusia, que es un ataque terrorista en contra de Vladimir Putin para intentar asesinarlo, y así decía Antony Blinken, la primera reacción de Estados Unidos es esta. I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. Dice, yo tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho margen de escepticismo, ¿no? Y las diferentes teorías nada más que hay diferentes teorías que se están manejando ahorita, que un grupo de ucranianos pro-Ucrania dentro de Rusia pudieron haber perpetrado esto, y otro es que la propia Rusia, para tener un pretexto y escalar la violencia, pues haya realizado un autoataque, por decirlo de esta manera. Y bueno, todo esto se da en el marco de que ya el 9 de mayo se celebra en Rusia una fecha muy importante, que es el Día de la Victoria, cuando tienen una victoria en la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues siempre las fechas son importantes para Vladimir Putin. Una de las teorías es esa, que es un pretexto para escalar en la violencia. Y esto pues ha lanzado las alarmas por todas partes, porque hay que acordarnos cuál es la doctrina rusa, que siempre dice, podemos usar armas nucleares cuando nuestro territorio sea atacado y nos sintamos en peligro. Eso es lo que ha dicho ya durante 15 meses de que ha empezado esta guerra terrible. Y escuchamos también a Dmitry Medvedev, que es el expresidente de Rusia también, que ahora es asesor de Vladimir Putin, ya lanzando acusaciones o expresiones tan temerarias como decir que hay que ir a atacar y a matar a Volodymyr Zelensky, que es lo que está diciendo este asesor de Vladimir Putin. Creo que está la situación muy tensa, y la nota esta que escala en el sentido de que Rusia acusa a Estados Unidos de estar atrás de este ataque, que ellos dicen es un ataque terrorista de Ucrania, pues es algo que tenemos que tener mucho cuidado, Pedro. Sí, seguramente, y que probablemente pudiera de Rusia haber reacciones que se vean en el terreno de Ucrania, es decir, que pudiera haber una mayor profundidad e intensidad en el nivel de los ataques rusos hacia ese territorio, pudiera ser. Sí, vamos a estar muy al pendiente de esto. El Kremlin ya por lo pronto dice que tienen el derecho a responder. Esperemos que hay dos opciones, ¿no? Pueden responder con mayores ataques, vamos a ver, esperemos que no. Ya se había filtrado que el Vaticano quería ahí ayudar en el proceso de paz, aunque no es nada oficial. Y nada más antes de irnos, Pedro, nada más comentar una encuesta que sale de Gallup, después de que se dan la alza en las tasas de interés, que ya platicaste sobre ello hace un rato en medio punto porcentual, hace una encuesta Gallup para ver qué tan nerviosos están los estadounidenses. Y resulta que la mitad de los estadounidenses están preocupados sobre el dinero que tienen en los bancos. La mitad.
La última vez que se sintieron así en Estados Unidos fue en el 2008, cuando se da esta catástrofe financiera. También se sentían así. Era George W. Bush el presidente. Sabemos que también hubo quiebras de banco, y etcétera, y se sentían de la misma manera. Así es que este es el sentir hoy en día de los estadounidenses, ahora que se da esta nueva alza de tasas de interés, que ya queda en 5.25. Parece ser, dice Jerome Powell, que parece ser que van a poner una pausa ahí, que no van a seguir subiendo, pero que lo van a evaluar, y que se da justamente en este entorno que hemos platicado de la quiebra de bancos en Estados Unidos, Pedro. Pues sí, hay una situación que pudiera ser el límite de esta crisis, aunque sí, nada salva a la economía norteamericana de entrar en los próximos meses en una recesión, espero, ligera. Gracias, como siempre, Adriana. Claro que sí, Pedro, seguiremos festejando el 4 de mayo, junto a todos los que lo celebran. Bueno, con todo este déjà vu que implica. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y estoy en punto y aparte con mi querida Dore, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, mija? Te mando un beso. Buenos días, papacito, te amo. Muy buenos días a todo el auditorio también. ¿Cómo les pinta el jueves? Pues ahí la lleva. Apenas arrancando, pa. Así es que tú siéntate, relájate, disfruta la vista porque se viene con todo este jueves maravilloso. Y hoy quería hablar contigo y con todo el auditorio sobre estas palabras que son muy mexicanas, que literalmente se utilizan en México y que son muy coloquiales. Venía con Dore en el coche ayer y no sé qué me estaba platicando, pero le dije, ay, qué chido. Y me dice mi hija, ¿qué dijiste? Y yo, ay, ¿cómo crees que no sabes lo que es chido? O sea, es parte del vocabulario de los chavorrucos actuales, ¿no? Y entonces hoy dije, bueno, ¿de dónde vendrá la palabra chido? Y me puse a investigar. Y bueno, chido es un término coloquial que fue utilizado principalmente en México para referirse a algo que es atractivo, que es agradable, que es interesante. Aunque su origen no está completamente claro, sí se cree que la palabra podría tener raíces en el idioma náhuatl, que es una lengua que ustedes conocen, que es indígena mexicana. Hay teorías que sugieren que chido viene de la palabra náhuatl chidoki, que significa firme o fuerte. Y también se cree que la palabra podría tener raíces en otra, voy a decir otra vez, valga la redundancia, otra palabra, que significa chido y que se refiere a un tipo de tela que tiene un patrón de rombos. Y en cualquiera de los casos, pues chido es una palabra que ha evolucionado con el tiempo y hoy es parte del léxico coloquial de los chavorrucos como nosotros aquí en cabina. Y me seguí, Epa, porque, por ejemplo, cuando dicen, uy, ya le cayó el chahuizle, ¿no? Esas son expresiones muy mexicanas. Y el chahuizle, habrá personas que dicen, seguramente, o se le metió el chahuizle, ¿no? También decimos, se le metió el chahuizle. Pensamos que a lo mejor estamos hablando del diablo, pero no. El chahuizle es un hongo que ataca las hojas y las raíces del maíz y deja como manchas en la planta. Ahora, si nos vamos a la parte del diablo, pues nosotros le decimos chamuco. Se le metió el chamuco también, ¿no? Sí, claro. Y esta palabra de chamuco viene de chamuscar. Este es un verbo que se ocupaba para decir cuando algo estaba incinerado o que estaba ardiendo. Y pues por eso se relaciona con el diablo, ¿no? Si tiene fuego o si se quema, pues claro, viene del infierno y entonces pues es el diablo y por eso decimos chamuco. Otra palabra interesante es chácharas. Seguramente lo has escuchado tu abuela o tú. Bueno, nosotros lo decimos, ¿no, pa? Porque tampoco somos tan modernos, pero ahí en el cajón hay un montón de chácharas, o tengo que regalar un montón de chácharas, o a la joyería también, cuando es bisutería, también se le dice chácharas, o compran y venden chácharas, y la cháchara se refiere a estas cositas que no tienen mucho valor, y viene de la palabra charlar. Eso sí, nunca me lo imaginé, pero es una plática donde pasas el tiempo y no te quedas con alguna información relevante, simplemente
es cuando platicas como cuando parloteas, vamos a poner una palabra más específica, como cuando parloteas. Y entonces de ahí la palabra cháchara. Otra palabra interesante que decimos solamente en México es chamarra, ¿no? Porque normalmente se les dice de diferentes formas en otras partes del mundo, pero chamarra viene de las zamarras, que son unas prendas de vestir que se hacen con piel y lana. Ya sabes que de un lado tienen borlita y del otro lado tienen la piel. Y esta lo utilizan los pastores para protegerse del clima frío o de la lluvia. Y dato curioso, las zamarras no tienen mangas, pero las chamarras sí. Entonces, pásame la chamarra. Hay otra palabra, chanfles, ¿no? Se te cae algo y dices chanfles. Esta palabra viene del francés chanfrein. Chanfrein significa cadena o rueda rota. En aquel entonces, cuando había carrozas, cuando el porfiriato, decían chanfrein. Y entonces la gente que nosotros somos finísimas de París, empezamos a escuchar chanfles, ¿no? Y de ese chanfles viene otro término que utilizamos mucho, que es el chin. Chin, se me olvidó la bolsa. Chin, no me puse bilé. Chin, se me pasa el tiempo, ¿no? Y la palabra chin, esa sí está. Voy a tener que decir una palabra altisonante, querido auditorio, pero también se las voy a explicar. La palabra chin es que expresa enfado o que expresa sorpresa. Es la abreviatura no de chanfles, sino de chingados, que a su vez viene del caló. El caló, ustedes seguramente conocen el grupo musical de Caló, ahora ya lo dice, pero bueno, no, ese caló no. El caló es un canto gitano, y se ríe Jerry, es un canto gitano que significa pelear. Y entonces cuando los españoles se aventaban estos caló, pues se aventaban una pelea y de ahí viene la palabra chin. Otra que utilizamos aquí en México, que no se utiliza ni en España ni en ninguna otra parte del mundo, es chaparro. ¿Qué onda, chaparro? ¿Cómo estás? Yo a mi hijo le digo chaparrito. Chaparro viene del vasco, que se escribe chaparro con TX, chaparro, TX, aparro, ¿no? Que es un matorral, papacito, que es pequeño y que es barudo. Así que la próxima vez que te digan chaparro, no sientas que es algo bonito, debe estar espantoso ese arbusto. Claro, y de ahí deriva chapo. Chapo, exacto, ¿no? Hay otra palabra que me gustó, que es chipote. Te pegas y ¡ay, te salió un chipote! ¿No? Esta expresión está interesantísimo porque en realidad tiene dos vertientes. Una que derive de la palabra chicote, que si tú tomas un puro de estos, pues un puro de los grandotes, no de los de chocolate, sino un buen puro, tiene la parte de arriba como una cabecita. Y ese bultito que sobresale del puro se llama chicote. Sin embargo, en México decimos chipote, que viene del náhuatl xipotl, que significa bulto que sobresale de la superficie. Por eso encontraremos algunas montañas pequeñas que tienen esta terminación también. Y como dato curioso, el chipote fue un término que populariza Chespirito. Cuando, pues, con el léxico que tenía, que me encantaba Chespirito, pero fue quien lo da a conocer a nivel mundial. Y hoy cuando dices, ay, me salió un chipote, la gente ya empieza a entender de qué estás hablando, ¿no? Sí. La última, papi, chiflar. En México no silbamos. En México chiflamos. Y como somos nosotros de verdad muy elegantes, es una onomatopeya, nuevamente que viene del francés, siffler. Entonces, me quiero imaginar el porfiriato, donde la educación primaria de los nobles mexicanos era, ahorita es español-inglés, ¿no? Tu primera lengua. Antes era español y francés la primera lengua, porque estábamos súper casados con, bueno, pues qué te digo, Maximiliano y todo francés. Y entonces la gente decía siffler y nosotros entendíamos chifler. Y de ahí, pues, chiflar. Y nosotros no silbamos, nosotros chiflamos, papacito. Chiflando y aplaudiendo. Chiflando y aplaudiendo. Interesante todo esto que aquí nos tratas y que es parte de nuestro léxico cotidiano. Deportes en Central FM. Equilibrio.
Y voy directo a los deportes y querido Leo Villalpando, te saludo esta mañana. Hola, ¿cómo estás, mi estimado Pedro? Te saludo con muchísimo gusto. Nuevamente, una mañana más para poder disfrutar del mundo deportivo. A ti y a toda la gente que nos está siguiendo en esta primera emisión. Un placer estar con todos ustedes para poder recapitular lo que ha sido un día de actividades donde habrá mucho el día de hoy y donde el día de ayer también se vivieron cosas interesantes. El primer tema, el conjunto de los Panzas Verdes de León, que estará enfrentándose ya al equipo de Carlos Vela y el LA, justamente de la MLS. Esto para la gran final que se estará viviendo en la Liga de Campeones. El León le termina ganando 3-1 al equipo de Tigres, y que esto, además de que terminó de manera candente, de manera bastante fuertecita, entre Nahuel, arquero del conjunto de los Tigres, y Cota, arquero del conjunto de León. Estos dos que además felinos, obviamente con los motes que se tiene en cada uno de los equipos, pues terminó siendo una situación bastante brava, muy intensa, y que al final de cuentas termina generando que el conjunto de Tigres esté eliminado. Una situación complicada obviamente con Siboldi, y Larcamón, que sigue haciendo las cosas bien, ya está en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, estará jugando justamente la reclasificación en la Liga MX, así es que le puede ir yendo de mejor manera. Y la gran pregunta es si el equipo de León es suficientemente fuerte para poder vencer al equipo de Carlos Vela. Esto hay que recordar que ya en el pasado se había dado este enfrentamiento, y los de Los Ángeles habían vencido ya el conjunto de los Panzas Verdes de León, así es que una revancha en la que se estará dando ahora en la final. Así es que se pone sabroso la final entre la Liga MX y la MLS. En más actividad que se vivió justamente hasta el momento, mucho alrededor de las Águilas del América, sobre si continúa o no el técnico de las Águilas, y hasta ahora todo parece indicar que la manera en que pueda mantenerse el Tan Ortiz sin conseguir el campeonato es única y exclusivamente llegando a la final del fútbol mexicano. Si lo eliminan en cuartos, si lo eliminan en semifinales, la situación estaría más complicada para firmar una renovación de contrato. Así es que vamos a ver si el equipo del Tan Ortiz tiene los suficientes blasones para poder ahora sí dar ese do de pecho que tanto ha necesitado y que no se ha dado en los últimos partidos y en los últimos torneos, y que ahora la directiva le pone justamente este objetivo para tener que llegar sí o sí, por lo menos a la final del fútbol mexicano. Y hablando también de lo que se vive en México, el Canelo Álvarez ya tuvo su presentación ante los medios. Será el día de mañana cuando se dé el pesaje allá en el Teatro Degollado, y el sábado se estará dando ya la pelea justamente en el estadio de El Guadalajara. ¿Qué sucede alrededor justamente de esta situación, de esta pelea? Que manda un mensaje muy claro el Canelo Álvarez hacia John Ryder, que asegura buscará el knockout. Una situación interesante, y hay que recordar que el rival del Canelo, en dado caso que termine perdiendo esta pelea, había hablado de la posibilidad de tener el retiro de su carrera deportiva. Así es que pues se juegan muchas cosas alrededor de esta pelea, así es que por eso parece no ser tanto una situación acomodada para el Canelo Álvarez como muchos lo siguen pensando en la carrera de este púgil mexicano, que sigue dando de qué hablar. Muy dividida la situación entre los que están a favor y los que están en contra, los que quieren que gane y los que quieren que pierda justamente el Canelo Álvarez. Y ya prácticamente para finalizar, en unas horas más, prácticamente estamos hablando de un par de horas, se tendrá que presentar Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, en un momento importante, en la audiencia donde se estará conociendo el futuro de este personaje, de este presidente que obviamente ha sido señalado y obviamente ha sido buscado, investigado por el tema de peculado. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque toda esta situación de la audiencia se va a llevar a cabo justamente en el Cerezo, allí en uno de los puntos álgidos en donde realmente parecería complicado
que pudiera librarla este personaje de la cárcel. Vamos a ver si en el reclusorio norte, donde estará presentándose en unas horas más y donde se conocerá el futuro del presidente de la Federación Mexicana de Natación, porque de encontrarse culpable, de tener una situación negativa el día de hoy, obviamente ya no estaría saliendo hacia la ciudad, pues hacia el tema público, estaría quedando justamente encerrado y a partir de ahí se le daría la razón a la Federación Internacional y CONADE, junto con Ana Gabriela Guevara, tendrán que dar su brazo a torcer o tendrán que mantenerse en esta defensa a capa y espada que están dando. Y mientras todo esto sucede, los deportistas y las deportistas siguen sin los fondos, siguen sin los apoyos que el gobierno los entregó. Quien no los entrega es la CONADE. Quien sigue apoyando justamente a esta federación, algo le sabrán, algo sucederá con Ana Gabriela Guevara porque es extraña esta posición, a pesar de que justamente ya en unas horas más veremos la audiencia que se da justamente en el reclusorio norte. Por lo pronto, así es como se está viviendo la actividad deportiva más sobresaliente hasta el momento. Estaremos al pendiente, mi estimado Pedro, de lo que sucede y de todos los detalles importantes en el mundo deportivo. Por lo pronto, yo regreso contigo. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por este reporte, mi querido Leo Villalpando. Gracias y que tengas muy buenos días. Gracias y gracias a todos ustedes por su atención. Esperamos contar con ella el día de hoy, en unos minutos más aquí con Midori en plataformas, en punto y aparte a las 6 de la tarde les espero en punto central. Vamos a hablar hoy de cultura. ¿Y qué les parece? Eso lo hacemos. Y después a las 7 de la noche estará Adriana Braniff desde Miami con su punto de vista. Y a las 20 horas, lo mejor de Punto y Aparte con Dore Ferriz, lo presentado el día de hoy por la mañana. A nombre de todo este equipo, gracias como siempre. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buena mañana, buen día. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.